Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les saluda Israel Miñón, socio líder del Comité Fiscal Iberoamericano. Y en esta ocasión es para mí un orgullo presentar este webinar en particular de facturación electrónica que hemos preparado todo el Comité Fiscal Iberoamericano justamente para nuestros clientes y amigos. En pantalla justamente nos van a poder observar a los que estamos participando. Sin embargo, bueno, voy a compartir justamente mi pantalla para irlos presentando. Les comento que tenemos justamente un chat interactivo en el cual ustedes van a poder justamente enviar algunos comentarios o preguntas a través del Q&A que aparece en su pantalla y nosotros los ponentes estaremos justamente participando con ustedes. En esta ocasión, como comentaba, estamos participando todos los miembros del Comité Fiscal Iberoamericano. Tenemos a Juan Fuster de Argentina, desde Paraguay nos acompaña Sofía Vega. En España nos acompañan dos, Juan Romanillos y Rocío Luna. Desde Perú también nos acompañan dos integrantes, Isaac y Betty. En Uruguay tenemos a Karen, en Ecuador a Diego, en Colombia a Diego también, Diego Morales. En Brasil tenemos a Eduardo y desde México Jesús Sánchez y un servidor. Sin más preámbulo, me gustaría en particular cederle la palabra a Rocío para que podamos empezar a conocer y a platicar de este tema tan importante para toda la región. Muchas gracias, Israel. Bueno, pues nada, sin más dilación comenzamos. Como ya probablemente todos los asistentes sepan, la facturación electrónica ha supuesto una gran innovación en el ámbito empresarial que ha generado muchos cambios, tanto a nivel ambiental como gubernamental, por la reducción del uso de papel y también por la mayor transparencia ante la autoridad tributaria, que ha supuesto a su vez una mayor recaudación de impuestos para esta autoridad tributaria. Este sistema, la implementación de este sistema de facturación electrónica, donde primero se ha dado, donde ha comenzado realmente es en América Latina, que ha sido una de las regiones más avanzadas en la implementación de la facturación electrónica. Países, bueno, como ahora veremos a continuación en el mapamundi, como México, Brasil o Chile, pues han sido los primeros en introducir este sistema, que luego, por otra parte, pues nos ha servido como base a otros países de la región para poner en marcha este mismo sistema. Ahora continúa mi compañero Israel. Gracias, Rocío. Y sin duda, este ha sido un tema fundamental y esencial para las empresas que prácticamente han tenido que sumarse a la facturación electrónica de manera paulatina. Recordemos que el sistema de facturación electrónica no es más que un documento digital justamente que se genera, se transmite de manera automática a la administración o a la autoridad fiscal justamente de nuestros países. Ellos dan una validación y terminan con la autorización para poder expedir este documento. Muchos de los países en particular hemos ido entrando poco a poco y en estos documentos en particular, como son, insisto, compartidos con las autoridades fiscales, se desglosan datos muy importantes como lo son impuestos, productos, servicios, y para ello prácticamente se tienen que cumplir con diversas especificaciones que dictan justamente las propias autoridades. Si bien es cierto, la verdad es que la facturación electrónica ha ido evolucionando poco a poco. En particular, en algunos países ya tenemos la obligación de, más allá de colocar justamente operaciones como enajenaciones o prestaciones de servicios, ya nos están obligando a justamente señalar toda la información relativa a sueldos que pagamos, a traslados de mercancía reciente en México y comportamientos de flujo de efectivo dentro de nuestras carreteras. Sin embargo, no todos los países han estado involucrados al mismo tiempo en el mismo proceso. Me gustaría, Rocío, que nos platicaras un poco justamente de esta línea del tiempo, de cómo se han ido uniendo los países de la región principalmente. Claro, Israel. Bueno, pues a continuación, a efectos ilustrativos, les presentamos una línea del tiempo donde pueden ir contemplando cómo a partir del año 2014 los distintos países de la región se han ido sumando a esta implementación del sistema de facturación electrónica. Podemos ver, sin ánimo de ser exhaustivo, nada más que destacando los principales países, como los pioneros en el año 2014 pues son Chile, Brasil, México y Ecuador.
siguiéndole muy de cerca Argentina y Perú en el 2015. Luego ya en el 2017 España no inicia este sistema exactamente igual, como ahora comentaremos a continuación, sino que hay algo similar como el precedente de la facturación electrónica que se llama suministro inmediato de información. Y a continuación, pues bueno, en los siguientes años, como es 2018, Paraguay inicia la implementación de la facturación electrónica y en el 2020, pues Colombia. Si vemos esta línea del tiempo de forma un poco más gráfica en el mapamundi de la siguiente lámina, podemos contemplar cómo vemos en un color un poquito más oscuro los países líderes o primero los iniciadores de la implementación de la factura electrónica, que son, pues, como ya hemos comentado, México, Brasil, Chile, Argentina y siguiéndole muy de cerca Ecuador, España con el sistema inmediato de suministro inmediato de información, que no es exactamente la facturación electrónica, y luego tenemos ya al final países que están todavía en pleno desarrollo de la implementación de este sistema de facturación electrónica, como puede ser Australia o algunos países del norte de África. A continuación, como ya les he comentado, vamos a ver pues cómo España tiene actualmente este sistema de facturación electrónica en desarrollo, no lo tiene implementado y en pleno funcionamiento, como sí lo tienen los países que antes hemos mencionado, pero mi compañero Juan Romanillo, desde Madrid, España, les va a explicar en qué consiste el sistema que tenemos actualmente como precedente de facturación electrónica, que es el suministro inmediato de información. Cuando quieras, Juan. Gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes a todos desde España y buenos días a todos aquellos que nos ven desde Latinoamérica. Como comentaba mi compañera, en España todavía no está implementada la obligación de facturación electrónica. Estamos en un periodo de transición, ¿no?, hacia su implementación. Ahora mismo tan solo es obligatoria la emisión de facturas electrónicas cuando se opera con las administraciones públicas, tales como pueden ser con ayuntamientos, con empresas públicas o cualquier otro tipo de implementación. Un mecanismo intermedio que se instauró el 1 de julio de 2017 es el suministro inmediato de información, el llamado SII, que es un mecanismo que obliga a las empresas con una facturación superior a 6,4 millones de dólares a informar a la agencia tributaria de todos sus libros registros de facturas emitidas y de facturas recibidas. En concreto, tiene que informar de la fecha de la factura, del nombre y el número de identificación del cliente o del proveedor, de una descripción de la operación y los importes de la base imponible, la cuota de IVA y el total factura. Digamos que las empresas tienen un plazo de 4 días desde la fecha de emisión de la factura, en el caso de las facturas emitidas, y un plazo de 4 días desde la fecha de contabilización de las facturas, en el caso de las facturas recibidas. Con esto, digamos que la agencia tributaria tiene un volumen, más o menos la información del 70% de operaciones aproximadamente que se realizan en territorio español, y con esta información, pues bueno, pueden hacer cruces de información y realizar pues, su labor inspector. El 29 de septiembre de 2022 ya sí que se aprobó la ley Crea y Crece, por la que se instauraba la obligación de emisión de factura electrónica. Esta ley todavía no ha entrado en vigor, sino que está a la espera de que se apruebe el reglamento de desarrollo reglamentario de la ley. En esta ley, ya un poco lo que se puede observar es que se obliga a emitir factura electrónica a todas las empresas y a todas las profesionales, personas físicas, con independencia de su nivel de facturación. Y se exime de facturación electrónica a las facturas simplificadas, o también llamados tickets, o aquellas facturas que están emitidas a consumidores. Ahora mismo, la situación actual es que el reglamento todavía no está aprobado, pero sí que hace escasos 15 días el Ministerio de Hacienda ha publicado un borrador del reglamento, lo ha hecho a exposición pública a la espera de recibir alegaciones de interesados o afectados, ¿no? En este borrador pues, ya se dan unas especificaciones técnicas en las que no vamos a entrar de cómo se va a realizar la facturación electrónica. Y también se han legislado otros asuntos, como la obligación de también tener que informar a la administración del estado de la factura, si se acepta o si se rechaza, y de si se ha pagado o se ha cobrado. Con esto, digamos que un poco la idea que tiene el Ministerio es de crear un registro de morosidad para evitar que empresas morosas puedan optar a concursos públicos. Pero bueno, digamos que todavía se espera que la aprobación sea en los siguientes meses y una vez que se apruebe este reglamento,
Existirá el plazo de 1 año para aquellas empresas con una facturación superior a 8,5 millones de dólares para que se adapten y puedan implementar digamos, la realización de la facturación electrónica, y un plazo de 2 años para el resto de empresas y profesionales. De acuerdo, Juan, muy interesante. La verdad es que muchos de los países prácticamente que pasamos por etapas como las que ustedes actualmente se encuentran, prácticamente fuimos evolucionando con base en las reglas que las propias autoridades dictaban, y por supuesto con el avance tecnológico que esto tiene que llevar de la mano a todas las compañías, justamente para que podamos subirnos justamente a la facturación electrónica. No obstante, sí nos gustaría compartir con todo nuestro público que ya vemos con nosotros conectados. Muchas gracias. Insisto, está el Q&A, por ahí vamos a estar en chat en vivo directamente con ustedes. Y justo nos gustaría compartirles las experiencias que hemos tenido de implementación a lo largo de estos años, en los que los países, justamente, principalmente de Latinoamérica, hemos participado en el desarrollo e implementación. Entonces, me gustaría inicialmente conocer cuáles han sido las inversiones en recursos, tanto humanos y monetarios, que hemos tenido que invertir las empresas y que, por supuesto, se ha visto reflejado dentro de la economía de las compañías. En este caso, me gustaría cederle la palabra a Juan desde Argentina para que nos platique sobre este tópico. Gracias, Israel. Buenos días a todos. Bueno, claramente inversiones en recursos hay variados. Los principales son de carácter humano y monetario, ¿no? ¿Quién hace este tipo de inversiones? Bueno, tenemos que decir que lo hace tanto el sector público como el sector privado. El sector público porque tiene que desarrollar todo el sistema, y el sector privado porque tiene que contratar gente capacitada, gente que tiene todo el know-how en materia de tecnología, gente que tiene el know-how en materia de normas de facturación. Ahora, hay que decir también que esto deriva en un beneficio tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? ¿Qué tipo de beneficio? Bueno, para el sector público, obviamente el objetivo es una reducción significativa de la evasión fiscal, y bueno, para el sector privado permite, por un lado, a las pymes insertarse en el mundo tecnológico, y al resto de las sociedades que logran la implementación de la factura electrónica, bueno, una reducción significativa en costos de papel, una reducción significativa en la logística de los materiales o en el alquiler de galpones, entre otros ahorros significativos que pueden llegar a tener estas empresas, ¿no? De acuerdo, Juan. Interesante este tópico en particular, y también, como lo hemos comentado, a lo largo de este proceso, nos hemos encontrado prácticamente con errores o duplicidades, justamente por pasar por todo el proceso de implementación, prueba y error. Me gustaría conocer cómo ha sido esta situación, Sofía, en el Paraguay. Sí, Israel, buenos días, buenas tardes para todos. Tal como comentó también Juan de Argentina, en Paraguay, según las experiencias de contribuyentes que ya son emisores electrónicos, también ha sido un procedimiento un poco complicado y con varios procedimientos que debieron ser aplicados para su implementación, entre ellos subcontratación de proveedores especializados en sistemas o implementación de facturación electrónica, así también crear un área de facturación electrónica, personales capacitados o preparados para desarrollar software para emisión de facturaciones electrónicas. Y, en fin, ha requerido una gran inversión también, y evidentemente, dentro del proceso de adaptación genera algunos errores, como por ejemplo si no se registran todos los datos correctos tal como los requiere el sistema. Y también cabe mencionar que la aceptación de estos comprobantes está sujeta a un periodo de tiempo, entre otras cuestiones. Durante el periodo de implementación hemos detectado algunos errores tales como, por ejemplo, saltos en la numeración de comprobantes electrónicos. Por algún error en los sistemas de facturación electrónica del emisor se produce un salto en la numeración, y esta situación debe ser comunicada al reportar el documento electrónico y saltos en el rango de la numeración, de manera a no alterar la correlatividad numérica de las facturas electrónicas. Otros errores también son
errores técnicos al momento del llenado del documento electrónico. Un solo error dentro del llenado al momento de la emisión hace que ese documento no llegue al emisor o al receptor del documento. Y generalmente, en el caso de personas físicas, ellas no verifican que esté correcto, por ejemplo, el RUC, lo que le llamamos acá en Paraguay, Registro Único del Contribuyente, y eso ya hace que salga con errores y no se emita el documento, ¿verdad? Otros casos también que escuchamos son en los casos de devolución y ajustes de precios, ya que es imperativo que una nota de crédito o una nota de débito emitida se encuentre vinculada a una facturación electrónica, a una factura electrónica ya existente en la base de datos del SIFEM, que en Paraguay es el Sistema Integrado de Facturación Electrónica. Entonces se requiere esa configuración del hecho imponible para que se apruebe. Y cuando no se encuentra esa vinculación, se produce el error. Otros casos también es como una disconformidad con el documento electrónico. Es cuando el receptor informa a la administración tributaria que conoce el documento, pero que en el comprobante existen algunos errores o inconsistencias de forma parcial o total. También se ha visto incompatibilidad con otros sistemas, por ejemplo, con el sistema de emisión de retenciones de comprobantes de retención. Suelen haber incompatibilidades con los comprobantes electrónicos al momento de aplicarle la retención de impuestos. Pero el inconveniente más grande es que cuando por algunos de estos errores que acabo de citar, dichos comprobantes no aparecen en las plataformas web de la Administración Tributaria de los contribuyentes. Entonces, por estos motivos, al no encontrarse ahí, los contribuyentes, digamos que no pueden apropiarse de ese crédito fiscal. O bien, pueden apropiarse porque el documento electrónico existe, ha sido aceptado en algunos casos, pero podría surgir una inconsistencia entre los registros contables y lo declarado y lo que aparece en los registros de la Administración Tributaria. De acuerdo, Sofía, y justamente son parte de los elementos a los que nos hemos enfrentado las compañías, y aunado a lo que comentas, al ser esto un proceso 100% electrónico, desafortunadamente también nos hemos encontrado ante fallas con los servicios electrónicos y de telecomunicaciones. ¿Cómo ha resultado en Brasil, Eduardo? Me gustaría conocer esta situación directamente con ustedes. Olá, gracias Israel, buenos dias e buenas tardes a todos. Bueno, há momentos em que a internet em Brasil é instável devido a falhas em la comunicação, ou há inestabilidade em el sistema fiscal. Não são problemas frequentes, mas são problemas que as empresas necessitam ter em forma de contingência para continuar com a operação. Quando existe um impedimento para a autorização de uma fatura eletrônica, como, por exemplo, estar sem internet por falhas em la comunicação, ou não estar disponível o servidor de Cefaz, as empresas poderão imprimir uma nota em um formulário especial denominado como Formulário de Seguridade para a impressão do documento auxiliar. Este é um procedimento de contingência para que as empresas possam continuar com suas obrigações até a finalização das falhas. De acuerdo, perfecto. Es parte, insisto, de lo que hemos estado nosotros pasando, principalmente por fallas de Internet, que es el factor fundamental para poder cumplir con este requisito de facturación electrónica. No obstante, nos ha llamado mucho la atención que ante este tipo de errores y ante este tipo de fallas, muchos de los países o algunos de los de Latinoamérica cuentan con medidas de contingencia que la verdad funcionarían absolutamente en todos los países, que desafortunadamente no lo tenemos. Sin embargo, me gustaría que platicaras un poco al respecto, en Perú, Isaac, ¿cómo funcionan estas medidas? Así es, Israel. Para hablar un poquito del tema de medidas de contingencia, quiero también referirme al tema de concurrencia. ¿A qué le llamamos concurrencia? Cuando un contribuyente puede emitir tanto facturas electrónicas como también a la vez facturas mediante formatos preimpresos, es decir, de forma física. Hay algunos contribuyentes en Perú
que están autorizados para este tipo de emisión, debido a que en la zona en la cual se ubican no hay un servicio de Internet estable o hay muchas fallas en el servicio de energía eléctrica. Ahora bien, cuando en general, en cualquier parte del Perú, se presentan causas que no se le pueden imputar al contribuyente, es decir, por ejemplo, una interrupción del servicio de energía eléctrica, un desastre natural o cualquier otro evento que impida que el contribuyente pueda emitir una factura electrónica, entonces se habilita el procedimiento de contingencia. ¿En qué consiste? En que el contribuyente estará autorizado para poder emitir comprobantes de pago en formatos preimpresos, de forma física. No obstante, para ello, hay ciertos requisitos que tiene que cumplir. Por ejemplo, el comprobante de pago físico que se emita debe tener una leyenda que se debe colocar en el comprobante de pago. Dicha leyenda debe decir comprobante de pago emitido en contingencia. Además de este detalle formal, también hay un límite. Es decir, el contribuyente no puede emitir demasiada cantidad de facturas en formatos preimpresos o físicos, sino solamente hasta el 10% del promedio mensual de comprobantes electrónicos emitidos en los últimos 6 meses. Al mismo tiempo, los comprobantes electrónicos, físicos que se han emitido, deben ser informados a la SUNAT, que es la Administración Tributaria en Perú, máximo en la semana siguiente después de haberse emitido. De esta manera, se busca justamente poder aliviar los problemas que los contribuyentes puedan tener al momento de emitir una factura electrónica. De acuerdo, Isaac, e insisto, son medidas a lo mejor que no vemos en todos los países, pero sin embargo estamos buscando justamente el cómo poder ayudar a los contribuyentes cuando pasan justamente por fallas directamente en las telecomunicaciones. También dentro de lo que nosotros hemos observado es que los periodos para su implementación han sido muy largos, han sido muy prolongados en algunos países. Tal es el caso de Ecuador, para lo cual, Diego, me gustaría también que compartiéramos cómo ha sido este proceso en tu país. Muchas gracias, Israel. Buenos días y buenas tardes con todos. Sí, en Ecuador el proceso de facturación electrónica hasta noviembre del año 2022 avanzaba a pasos lentos, ya que existía calendarios de implementación basados en cada tipo de contribuyente. Tanto así que se estimaba que la implementación total llegaría, si no, hasta el año 2028. Con la última reforma tributaria se dio un plazo perentorio para su aplicación, siendo así que actualmente el 95% de los contribuyentes ya tiene implementado la facturación electrónica. Únicamente personas naturales con ingresos hasta $20,000 aún maneja facturación física. Esto fue de gran avance para la administración tributaria y ahora los controles o diferencias en el pago de impuestos son más ágiles y determinantes para los contribuyentes. De acuerdo, Diego. Y justamente, como lo acabas de comentar, respecto de los controles que ya tiene justamente la autoridad para poder fiscalizar a los contribuyentes, tópico que ya platicaremos más adelante, justamente las empresas han tenido que automatizar, parametrizar y dirigir controles justamente a sus sistemas para poder conciliar justamente los registros contables versus la facturación electrónica. Desde México también me gustaría, Jesús, que compartiéramos un poco de esta experiencia respecto de lo que hemos hecho al menos aquí con las compañías. Gracias, Israel. Buen día, buena tarde a todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar en vivo. Les podemos platicar que en México, dependiendo del tipo de factura, se cuenta con diversas guías de llenado, las cuales establecen pues, la totalidad de campos requeridos para la emisión de las facturas. No obstante, en virtud de lo numeroso o de lo complejo que puede llegar a resultar la emisión de una factura, se ha buscado, o los contribuyentes han buscado automatizar estos procesos con la finalidad de evitar pues, la captura manual de la información, ¿no? Entonces se ha buscado la automatización a través de algún lector de datos o alguna otra herramienta tecnológica
que inclusive pues también permita que una vez emitida la factura pues se relacione directamente con los módulos de cuentas por cobrar o algún otro módulo administrativo interno e inclusive con el propio registro contable de la operación. Sin embargo, en este punto es donde efectivamente ha representado un reto bastante significativo, puesto que pudiera parecer a lo mejor relativamente sencillo el automatizar este proceso. Sin embargo, resulta un poco más complejo cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de una cancelación de una factura. En México se cuenta con un proceso particular para la cancelación de la factura. Este proceso se realiza directamente en la página de internet de la autoridad fiscal. Se lleva a cabo una solicitud de cancelación de la factura, se indican cuáles son los motivos por los que se desea cancelar esa factura y posteriormente de 3 días se puede llegar a obtener una aceptación de la cancelación o un rechazo en la cancelación de la factura. Todo esto pues debiera quedar plenamente asentado dentro de la contabilidad, entonces pues se vuelve bastante complejo el automatizar todos estos procesos, y en virtud de esta situación, pues nosotros lo que le recomendamos o sugerimos pues es establecer los controles y las conciliaciones pues necesarias para verificar que la información correspondiente a la facturación electrónica emitida coincida con la información alojada en nuestros registros contables y con la información considerada para las declaraciones de impuestos, ya que en este punto, pues en México al menos ha representado un aspecto que las autoridades han detectado diversas discrepancias. Entonces por ese motivo sugerimos establecer este tipo de controles con la finalidad de contar con los elementos suficientes para aclarar posibles cuestionamientos posteriores por parte de la autoridad fiscal. De acuerdo, Jesús, y es parte también, insisto, de lo que vamos a platicar un poquito más adelante respecto de los elementos de fiscalización. No obstante, justamente para terminar con la parte de experiencias que hemos tenido, a lo largo de estos años también hemos recuperado aspectos o elementos favorables y no tan favorables justamente del proceso de implementación. Para ello, me gustaría que desde Colombia y Uruguay nos platiquen justamente cuáles son los aspectos que han ustedes observado a lo largo de estos años. Gracias, Israel. Y desde Colombia me permito saludar y agradecer nuevamente a esta maravillosa audiencia por su tiempo y su participación. En esta sección nos proponemos destacar la utilidad de la facturación electrónica, por supuesto desde el punto de vista del obligado a facturar de nuestros clientes, de nuestros amigos, enfatizando en aquellos aspectos que hemos identificado como favorables y desfavorables, como bien lo menciona Israel, desde nuestra experiencia profesional en la región. Entre los principales aspectos que hemos tenido la oportunidad de identificar, asesorar o implementar en nuestros clientes o en nuestros procesos, debemos destacar que la información digitalizada y estructurada en la facturación electrónica permite y facilita la optimización de controles para lograr una mayor transparencia y trazabilidad de las operaciones de cada negocio, con la posibilidad de un seguimiento en tiempo real e información detallada y precisa de cada una de las transacciones para tomar decisiones ágiles y definir oportunamente, por ejemplo, estrategias comerciales, estrategias logísticas, financieras y claramente estrategias tributarias. En este aspecto destacamos con nuestra experiencia y herramientas que hemos desarrollado en la región que esto se puede lograr con una integración y una sistematización adecuada de la facturación electrónica con los sistemas de gestión empresarial, permitiendo a su vez simplificar y agilizar procesos administrativos y optimizar el tiempo dedicado a procesos operativos, con un menor margen de error humano, por supuesto, lo cual también lleva y propicia a una reducción significativa de costos que hemos identificado y tenido la oportunidad de acompañar en nuestros clientes, por ejemplo, en ahorros como el cumplimiento formal o sustancial de requerimientos como el tributario y, por supuesto, gastos asociados con la eliminación del papel y una mayor eficiencia en la gestión documental y el archivo de facturas. Otro aspecto que, si se quiere, sintonizamos con el contexto actual,
es que la facturación electrónica, por supuesto, propicia la eliminación de tareas manuales y repetitivas al facilitar procesos de forma automática. Y con la inminente disrupción de la inteligencia artificial en nuestras profesiones, pues esto en realidad nos reta, por supuesto, a transformarnos y producir un mayor valor agregado. Y en este escenario, justamente podemos producir ese valor agregado entendiendo, y aquí es algo muy importante, entendiendo que la tecnología es un aliado, un medio y no un competidor. Y con el uso de herramientas adecuadas podemos generar valor con el análisis de la información para la toma de decisiones de forma oportuna y precisa y la identificación de oportunidades de optimización. En este sentido, la invitación muy afectuosa que hacemos desde nuestra firma y con nuestra experiencia y las herramientas que hemos desarrollado es ser proactivos con el uso e implementación de tecnología y una asesoría adecuada que por supuesto propicie la generación de valor agregado en los procesos y permita tomar decisiones oportunas y precisas para el negocio de cara a procesos inclusive fiscales. Otro aspecto, y con esto finalizamos en aspectos favorables, pero un aspecto no menos importante que en realidad destacamos en la región es la utilidad de la factura electrónica más allá de una formalidad como un medio de financiación, facilitando los procesos de factoring entendidos como la venta de cuentas por cobrar o la venta de facturas, o también como un medio de prueba para procesos de cobro en vía judicial, luego de que la factura se constituye y circule como un título o valor, como una obligación clara, expresa y exigible. Esto obviamente en procesos judiciales de cobro. Cada país ha avanzado de cierta forma, pero en este aspecto la invitación que hacemos desde nuestra experiencia y particularmente a quienes participan en las denominadas pymes, pequeñas y medianas empresas, es a asumir el reto de pasar de los medios tradicionales de financiación y administración del capital de trabajo al uso de las facturas electrónicas con plazo extendido de pago como un medio de financiación apalancado con el uso de tecnología, considerando para este propósito la implementación de herramientas y asesoría adecuada que por supuesto permite y facilita asegurar la toma de decisiones y los procesos. Al respecto, en la región, un caso de éxito bien conocido es Chile, en donde luego de la masificación de la facturación electrónica, el factoring pasó del 2% del Producto Interno Bruto a más del 12% del Producto Interno Bruto en tan solo 6 años, lo cual permite inferir y sugerir desde esta experiencia que el factoring va a desempeñar en la región en el corto plazo un papel estratégico para la financiación y el funcionamiento de las empresas, particularmente de las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, a continuación, Karen desde Uruguay expondrá otros aspectos que destacamos desde nuestra experiencia. Bien, muchas gracias, Diego, y buenos días para todos. Pero justamente en contraposición de las ventajas que comentabas, y como ya han venido comentando además, este sistema también trajo o trae incluso hasta hoy en día desventajas o inconvenientes, las cuales son normales, porque lógicamente viene aparejado con un cambio sustancial en la forma de operar de los contribuyentes. E incluso en Uruguay, que este sistema ya se encuentra operativo hace más de 10 años. Pero es entonces que podemos encontrar que uno de los aspectos desfavorables que trajo este nuevo sistema es que da simplicidad al fisco para una mayor fiscalización o para realizar notificaciones persuasivas, dando una mayor automatización en los procesos de revisión. Sin dudas, esto deriva en que a mayor fiscalización o revisión se da una reducción en la evasión y fraude fiscal para la administración y por lo tanto un aumento en la recaudación, ya que al mismo tiempo y con el mismo capital humano se ejecutan mayores revisiones en tiempo real, facilitando y dando más nivel de detalle al fisco justamente. Lo cual en el régimen tradicional en realidad anterior implicaba fiscalizaciones mucho más planificadas que demandaban más tiempo y recursos humanos. A modo de ejemplo, como controles básicos, podemos encontrar que la administración evalúa en tiempo real
la certeza sobre la autenticidad de facturas y otro tipo de documentos, por la disponibilidad en línea con la que cuenta justamente, analizando además en tiempo real que los mismos no sean alterados, o controlando aspectos básicos como la correlatividad, por ejemplo, o deducción de acuerdo a lo que comentábamos anteriormente, es decir, que los documentos sean correctos y cuenten con los requisitos preestablecidos para que puedan ser deducidos de los impuestos. Además de tener un mayor acceso y cruce más rápido de los datos entre contribuyentes. Por otro lado, en realidad también, como ya se comentó, este nuevo sistema trajo muchos cambios a nivel de la cultura organizacional por los mayores costos de implementación que tuvo y que tiene incluso hasta hoy, obviamente, porque se tiene que invertir en lo que es hardware, software, en el mantenimiento además de mejoras o implementación en la conectividad, equipamientos auxiliares, entre otros. En Uruguay, por ejemplo, se dieron beneficios fiscales para promover e incentivar el ingreso voluntario al sistema, pero igualmente implicó grandes desembolsos para los contribuyentes, sobre todo aquellos de menor cuantía económica. Y por último, y no menos importante, es, además de las inversiones que veníamos comentando, también se tuvo que realizar una inversión igual o mayor incluso a nivel de capital humano, para que se puedan adaptar al cambio tecnológico de alto impacto que esto provocó, ¿no? El capacitar al personal, sin dudas, es y fue en el pasado obviamente, y es hoy en día, un gran desafío porque se da una resistencia al cambio, y el contribuyente obviamente tuvo que adaptarse en cuanto al funcionamiento de estas nuevas reglamentaciones. Ya que, como iniciábamos comentando, al tener estos controles automatizados por parte de la administración, se debe estar más atento a evitar errores u omisiones en todo sentido, a la vez que también, o sea, evitar errores para con la administración y también para que no tengan inconvenientes comerciales con sus clientes o proveedores. Por esto destacamos que es importante estar correctamente asesorado al respecto y contar con el apoyo necesario, sobre todo, para hacer de este modo tanto proactivo como reactivo a lo que la administración determine, para evitar así contingencias o futuros inconvenientes. De acuerdo, Karen, muchas gracias. E incluso hemos estado platicando que ya para este tipo de temas se requiere justamente alguna especialización. Como parte de los datos que hemos recopilado, insisto, durante estos años de experiencia, la verdad es que han salido estadísticas tanto económicas, fiscales y ambientales muy interesantes, de las cuales me gustaría que platicáramos inicialmente desde cuántos números de comprobantes se han ido emitiendo de manera paulatina, y para esto me gustaría contar con la participación tanto de Perú como de Brasil, justamente para compartir este tipo de datos. Muchas gracias, Israel. Buenos días con todos. Bueno, en cuanto al caso de Perú, en principio tener en cuenta que la masificación de comprobantes de pago electrónico ha sido de verdad bastante amplia. Como podrán ver ustedes, según los datos proporcionados por la Administración Tributaria SUNAT, se han emitido comprobantes de pago electrónico de manera ascendente. Ya en el año 2013, se inician con los primeros obligados a emitir comprobantes de facturación electrónica, quienes fueron los PRICOS, los principales contribuyentes, alcanzando los primeros 21 millones de comprobantes electrónicos emitidos. Luego la SUNAT fue ampliando su marco regulatorio, incorporando progresivamente a más contribuyentes de acuerdo a su nivel de ingresos anuales, llegando a alcanzar, como ustedes pueden apreciar, en el año 2022 a los 3.398.000 comprobantes de pago electrónicos emitidos. Es por eso que actualmente la obligatoriedad de emitir comprobantes de pago electrónico es para todas las empresas, inclusive a las que llegan a unos ingresos inferiores a los $30.000 anuales. Con esta nueva incorporación de estas nuevas empresas, ya abarcaría casi toda la totalidad de empresas en el Perú, a excepción de los que corresponden al régimen único simplificado,
que son personas naturales con negocio. Gracias. Bueno, en Brasil, desde la implementación de la factura electrónica en 2006, se emitieron en torno de 37 billones de facturas. Y podemos observar un dato interesante en el año de 2023 nesta lámina. Primeiramente, podemos observar que a variação ela se refere à comparação do mês anterior. E segundo as autoridades fiscais, em los meses de enero, fevereiro e março, destaca-se como principais fatores o aumento de consumo decorrente das vacações de verano, carnaval e também as compras de materiais escolares para regresso em las escolas depois de las vacações de verano. Por lo que temos maior consumo e também mais facturas emitidas neste período. Em junho, temos novo aumento em o consumo, devido à celebração do Dia de los Enamorados, que em Brasil ocorre em dia 12 de junho. Por lo que novamente temos aumento em el consumo e aumento em la emisión de las facturas. De acuerdo, Eduardo, son temas bastante interesantes justamente que arrojan este tipo de estadísticas y por supuesto que tienen mucho interés para los contribuyentes, al menos de cada uno de los países. Otro de los puntos muy importantes que también no queremos dejar de señalar es el impacto ambiental que ha tenido justamente la implementación de la factura electrónica. Y me gustaría justamente que desde Ecuador nos compartieras, Diego, cuál ha sido justamente este impacto. Muchas gracias. En función de cuidar el medio ambiente, la Administración Tributaria implementó la facturación electrónica, la misma que se encuentra en línea, el facturador en tiempo real, y lo asociaron con el número de árboles que ellos estiman, se estima que es el consumo que se lo realizaba anteriormente. Es así que por cada factura emitida se salva, por cada día que se en lo que va hasta la implementación de la facturación electrónica, y ahora más que a partir del 2022 es obligatorio, se estima que se pueda salvar muchos más. De acuerdo, Diego, insisto, un tema muy importante para el medio ambiente y que esto ha venido justamente a ayudarnos. Otra de las estadísticas, y no por menos preciar a las anteriores, pero muy importantes para el impacto económico que ha tenido justamente con las entidades, son las recaudatorias. Para ello me gustaría justamente que compartiéramos desde México, Uruguay y Argentina cuáles han sido las estadísticas en el incremento de la recaudación. Muchas gracias, Israel. En México, a través del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023, efectivamente el gobierno dio a conocer una estadística en cuanto a la eficiencia recaudatoria. Esta estadística refleja que en el sexenio del gobierno anterior, de 2013 a 2018, se obtuvo una recaudación equivalente a 68.907 millones de dólares. No obstante, de 2019 a 2022, incluyendo los años de pandemia, la recaudación que se ha percibido representa un monto de 113.463 millones de dólares. Es decir, en tan solo 4 años podemos observar el incremento tan significativo que ha representado la recaudación. Y bueno, vale la pena señalar que uno de los ejes o factores que han ayudado o que han detonado este incremento es justamente la facturación basada en, la fiscalización basada en la facturación. En México lo conocemos como CFDI o comprobantes fiscales digitales, y bueno, teniendo como eje principal este aspecto es que se ha incrementado esta recaudación.
Bien, aquí en Uruguay para el año 2013, al año siguiente ya la implementación obligatoria para ciertas empresas, se contaba con el 30% de la facturación total emitida por el sistema de facturación digital. Ya para el año 2021 la cobertura del régimen alcanzaba casi el 95% del IVA facturado y la recaudación proveniente de los emisores electrónicos llegaba casi al 90% de la recaudación total, lo que significa que aquí el régimen digital ha pasado a ser sustancial para la emisión de documentos. Y bueno, en el caso de Argentina, a partir de la implementación de lo que es el régimen de factura electrónica, el primer año implicó un incremento del 16% en términos de recaudación de impuesto al valor agregado, ¿no? Hoy día, como veíamos al principio de la presentación, prácticamente el 100% de los usuarios ya tienen la obligación de usar factura electrónica, salvo contadas excepciones, como puede ser el caso del acceso a espectáculos deportivos o medios de transporte. Pero aún así, hay estimaciones que refieren a un 15% todavía de evasión sobre el total de recaudación. Por lo tanto, también con el avance de la tecnología y ya implementado el régimen de facturación electrónica, lo que se propicia es una automatización de los procesos, que justamente es una de las preguntas que nos estaban realizando. En el caso de Argentina, ya para los pequeños contribuyentes existe en la plataforma de la autoridad fiscal una automatización de la liquidación del IVA, del impuesto al valor agregado, a raíz del sistema de facturación electrónica. Ya lo hace de manera automática, por lo que el contribuyente simplemente puede dar su conformidad para presentar la liquidación y claramente es la tendencia que vemos en los próximos años con el foco puesto en la reducción de la evasión tributaria. Muchas gracias a los tres. La verdad es que es parte justamente de los datos que hemos recaudado de las administraciones tributarias. Por supuesto, cada país tendrá específicamente su propia estadística. No obstante, también tenemos que se han incluido a ciertos proveedores tecnológicos justamente para poder ayudar a las autoridades en este proceso. Y también hemos recabado datos interesantes en Colombia, Diego. Gracias, Israel. En Colombia destacamos que desde la implementación obligatoria de la facturación electrónica durante el año 2020, se han habilitado más de 98 proveedores tecnológicos para prestar servicios y el uso de software en los procesos de facturación como una opción para atender este cumplimiento, una de las 3 opciones que existe en Colombia. Esto ha generado que este servicio se dinamice y vaya evolucionando con soluciones más intuitivas y mejores funcionalidades, y asimismo con tarifas más competitivas, entendiendo que el valor no está en el documento o el proceso operativo en sí mismo, sino en los valores agregados que se puedan ofrecer. Esto, por supuesto, pues nos permite hoy en día evaluar el alcance de estos servicios y escoger una opción que pueda ser más favorable para el negocio, o bien por el costo o por el valor agregado. También destacamos que en Colombia las perspectivas sobre la facturación electrónica como una opción de financiamiento se ha impulsado con el uso obligatorio de la plataforma de la Administración de Impuestos para el registro de las operaciones de factoring, plataforma denominada Radian. En la medida en que, digamos que los actores de la cadena de valor como proveedores, clientes y entes financiadores se van involucrando cada vez más en este proceso y en la estandarización que lleva el uso del Radian, lo cual permite tener mejor trazabilidad de una factura electrónica y pues la seguridad justamente en el proceso. Eso por nuestro lado, Israel. A continuación creo que va Sofía. Sí, adelante. Justamente es parte de lo que tendríamos un poco ya para cerrar la parte de estadísticas, y es que no todos los contribuyentes entraron de lleno justamente a emitir facturas. Y hemos comentado que ha sido de manera paulatina. Sin embargo, me gustaría, Sofi, que nos platicaras respecto de este tema. Asimismo, Israel, según las estadísticas publicadas por la Administración Tributaria en el Paraguay, también se ha obtenido un incremento en la recaudación total acumulada, y esto debido a varios factores, entre ellos la reforma tributaria y también el registro electrónico de comprobantes y la facturación electrónica, que tuvo un papel fundamental. Y tal como dijiste, en este gráfico se demuestra la forma gradual a través de los años de cómo los contribuyentes en Paraguay se adherieron
de manera progresiva al sistema de facturación electrónica. El sistema de facturación electrónica en Paraguay se estableció en 3 etapas. La primera fue el plan piloto, donde la Administración Tributaria designó a ciertos contribuyentes, los más grandes, para que inicien el proceso de facturación electrónica. Luego estuvo el proceso de adhesión voluntaria, donde los contribuyentes se adherían voluntariamente al sistema de facturación electrónica. Y el último es el de obligatoriedad, en el que estamos ahora mismo en el 2023. ¿verdad? Se estima que para finales de este año se debería tener casi el 80% de la facturación total del Paraguay de manera electrónica. Sin embargo, vemos en este gráfico que actualmente estamos solamente 1000 contribuyentes que están siendo emisores electrónicos. De acuerdo. Insisto, son temas bastante interesantes que hemos podido recabar a lo largo de estos años y también que hemos podido compartir con todos ustedes. Estamos llegando prácticamente casi al cierre de nuestro webinar y nuevamente los invitamos a participar con nosotros en el chat. Nuestros panelistas están contestando en la medida de lo posible sus preguntas. Estamos entrando ahora al tema que nos tiene a todos un poco preocupados y ocupados, por supuesto, y es la fiscalización a la que nos hemos enfrentado justamente derivado de la implementación de la factura electrónica. La verdad es que todos los países compartimos mucho de lo que han hecho nuestras autoridades en cada demarcación y me gustaría iniciar justamente con un país que es España, que siendo un país justamente en desarrollo, tiene sanciones bastante interesantes. Entonces, les cedo la palabra justamente a mis compañeros. Gracias, Israel. Nada, brevemente comentarles que uno de los actos de fiscalización que se está desarrollando y cada vez aumenta más en España, no con la factura electrónica, porque aún está en desarrollo, pero sí con el sistema que tenemos actual del suministro inmediato de información inmediato, y es algo que llamamos las diligencias de embargo de crédito. ¿En qué consiste? Con un brevísimo ejemplo. Si una empresa, llamémosla A, tiene una deuda con la autoridad tributaria y esta empresa tiene un crédito con un cliente suyo, llamémosle B, pues la autoridad tributaria se pone en contacto con B y le dice a B, no le pagues a A, págame a mí. Es decir, le embarga el crédito frente a su cliente y este proveedor, en vez de pagarle a... Y empresa B, en vez de pagar a su proveedora A, pues debe pagar directamente a la autoridad tributaria, porque si no lo hace, automáticamente se le considera responsable de la deuda tributaria que tiene el deudor original. Es un sistema muy ejecutivo en cuanto a recaudación de deuda tributaria que se apoya totalmente, se sostiene en la información que se le proporciona a la autoridad tributaria a través del SI, del suministro de información inmediata. Y perfecto, ahora mi compañero Israel dará paso al resto de compañeros. Gracias. Sí, perfecto, Rocío. Muchas gracias. La verdad es que bastante interesante. Nosotros no hemos tenido a lo mejor ese tipo de experiencias. Tenemos otras justamente en Latinoamérica, pero sí resalta esto que nos compartes desde España. Y justamente pasando a América Latina, tenemos justamente oficios, invitación que nos hacen las autoridades y que al menos a muchos nos va a hacer sentido el comentario desde Ecuador que nos hará Diego a continuación. Sí, efectivamente, Ecuador dio un gran paso en la digitalización, desarrollo e implementación de la facturación electrónica. Esto ha propiciado el profundizar el conocimiento de los contribuyentes y de las causas que explican el incumplimiento de las obligaciones tributarias a través de oficios persuasivos o citaciones, no necesariamente actas de determinación o de auditoría tributaria. Más bien, esto con el objetivo que el contribuyente justifique las diferencias encontradas o realice el pago por las diferencias detectadas. Actualmente, se emiten oficios por diferencias de ingresos, de IVA u otros impuestos, en donde se detalla el valor a liquidar y pagar. Con esto, la administración tributaria, que es algo preocupante, realiza una presunción de evasión o pago parcial del impuesto. Todo esto ocasionado, obviamente, por el cruce de información por la implementación de la facturación electrónica. De acuerdo, Diego. Caso muy similar justamente que nosotros en algunos países llamamos fiscalizaciones electrónicas parciales y que nos comentará justamente desde Perú, Isaac. Gracias, Israel. Efectivamente, en Perú lo que la administración tributaria está implementando con mayor frecuencia son los procedimientos de fiscalización parcial electrónica.
La administración lo que procura es que los impuestos estén correctamente determinados. Por lo tanto, sin necesidad de ir a las oficinas de los contribuyentes, establece un procedimiento de fiscalización electrónica, cuya duración es de 30 días hábiles. ¿Cómo se inicia este procedimiento? Bueno, si la SUNAT, que es la Administración Tributaria en Perú, comprueba que la declaración fue errónea por algún elemento, como por ejemplo la facturación electrónica versus el registro electrónico, entonces notifica al contribuyente y le da un plazo de 10 días para que pueda sustentar esa diferencia. Posteriormente a ello, la SUNAT tiene 20 días para poder revisar esa información y pronunciarse. Si detecta algún tipo de sanción, podrá emitir una resolución de determinación y de multa para que el contribuyente pueda regularizar. De lo contrario, termina ahí el procedimiento y de esa manera se concluye la fiscalización parcial electrónica. Perfecto, Isaac, muchas gracias. Otro de los elementos que también hemos observado en algunos países es la restricción de las credenciales que nos dan para emitir facturas electrónicas. Desde México, Jesús, ¿cuál ha sido la experiencia? Muchas gracias, Israel. En México les podemos platicar que se han establecido disposiciones que permiten a la autoridad fiscal la cancelación o la restricción temporal de la credencial que utilice el contribuyente para la emisión de la facturación electrónica. Es decir, que prácticamente la autoridad fiscal puede imposibilitar al contribuyente para poder emitir una factura electrónica. Obviamente esto tiene como consecuencias pues una severa afectación en la operación del contribuyente, ya que seguramente pues si no puede emitir una factura no va a poder cobrar y pone al final del día en peligro la continuidad del negocio. Por eso es muy importante cuidar algunos de los supuestos que la autoridad en México ha establecido para la restricción temporal de sellos. Por mencionar o por darles algunos ejemplos, estos supuestos podrían ser la omisión de la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior al plazo que se tiene para cumplir con esta obligación, la omisión de presentación de declaraciones mensuales, de 2 o más declaraciones mensuales, sean consecutivas o no, o también si, por ejemplo, los ingresos no coinciden con la información reportada en las declaraciones o si las retenciones enteradas a la autoridad fiscal pues no coinciden con la información disponible en la facturación electrónica. Todo esto pudiera ser cierta causal de restricción temporal de sellos, por lo cual es muy importante, o en conclusión podemos señalar que es muy importante para el contribuyente pues estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y nuevamente, como decíamos anteriormente, pues establecer los controles suficientes para validar que no nos ubiquemos dentro de ninguno de estos supuestos. Exactamente, Jesús. Habrá que estar muy al pendiente justamente de qué es lo que tenemos que hacer. También como parte de las verificaciones que ha hecho las autoridades, han validado los requisitos que van dentro de los comprobantes fiscales. Y este es el caso de Brasil. Eduardo, por favor, platícanos al respecto. Sí, para el cumplimiento de los requisitos aplicables, las empresas deben emitir facturas electrónicas de acuerdo con la venta o serviço prestado. Em Brasil, há seis modelos de facturas eletrônicas específicas para cada situação. Os modelos existentes são fatura de produto e bienes, fatura eletrônica ao consumidor, serviço invoice, conhecimento de embarque eletrônico, fatura eletrônica separada e fatura eletrônica do produtor. Também destacamos que em 3 de julho, a Receita Federal deu a conhecer outro modelo. Agora também há fatura eletrônica para operações com ouro como ativo financeiro. Cada modelo tem um propósito diferente para o tipo de ingresso fiscal que as empresas devem ter cuidado para evitar sanções fiscais. É muito importante que as empresas cumpram com os requisitos para a correta emissão do tipo de fatura electrónica. De acuerdo, Eduardo, muchas gracias. Bastante interesante también el tema en Brasil.
Y para cerrar justamente con esas experiencias en fiscalización, me gustaría, Diego, desde Colombia, que compartiéramos cuál es la sugerencia general para todas las compañías. Muchas gracias, Israel, y por supuesto como conclusión de todo lo que se ha expuesto en este aspecto, desde toda nuestra experiencia en la región, pues hemos identificado que sin importar la línea económica o política de cada país, ha sucedido que la factura electrónica evoluciona, se fortalece, se dinamiza y se profundiza como una fuente de datos estratégica para cumplir las metas de crecimiento económico y justamente pues con el uso automatizado de esta información, cada país pues va avanzando en procesos de fiscalización. Por esta razón, más que una recomendación, alertamos sobre la necesidad de implementar medidas adecuadas para prevenir y mitigar riesgos asociados a procesos de fiscalización. Entre ellas, las recomendaciones que hacemos es mantener un registro ordenado y sistematizado de todas las facturas expedidas y recibidas, utilizar herramientas y software especializados para automatizar, gestionar, archivar e inclusive para cruzar las facturas electrónicas y evitar procesos manuales, asegurarse de que los sistemas de facturación electrónica cumplan con los estándares establecidos, realizar pruebas y validaciones periódicas para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos de facturación, verificar la autenticidad y cumplimiento de requisitos de las facturas electrónicas, establecer controles internos para revisar y verificar la precisión de los datos en las facturas electrónicas, realizar auditorías periódicas para identificar posibles errores u omisiones en el cumplimiento de requisitos y corregirlos oportunamente, y también no en vano brindar formación y capacitación continua al personal involucrado en los procesos de facturación y en las obligaciones fiscales. Adelante, Israel. Así es, Diego. Yo creo que es parte de lo más importante que tenemos que transmitirles y que justamente por ello estamos aquí el día de hoy compartiendo las experiencias con todos ustedes. Como tema de cierre, y no menos importante, tenemos las sanciones a las que hemos sido acreedores, tanto en Latinoamérica como también en España, justamente derivado de el no cumplir con todos los lineamientos de factura electrónica. Me gustaría, por favor, de manera general, que explicáramos el régimen sancionatorio, empezando con la participación de Argentina. Bueno, gracias Israel. A ver, un poco la idea claramente no es desarrollar las sanciones que aplican en cada país, sino tener un marco generalizado de cuáles podrían llegar a ser, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, sanciones de tipo directo, que pueden implicar la clausura del establecimiento por X cantidad de días, dependerá de cada país. Y por otro lado, de tipo indirecto, que no afecta directamente a la sociedad incumplidora, sino a las operaciones que materializa la sociedad incumplidora con sus clientes, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de la imposibilidad de deducción del gasto para la determinación del impuesto a la renta, la imposibilidad del cómputo del crédito fiscal para liquidar el impuesto a valor agregado, y bueno, otras disposiciones que resultarán aplicables en cada país. Y a su vez, muchos países lo que confeccionan es una base de, digámosle, sociedades incumplidoras, que en distintos países tiene distintas denominaciones. En el caso de Argentina se llama Padrón de Contribuyentes Apócrifos, donde quedan publicadas las sociedades que incumplen, ¿no? con el régimen de facturación electrónica, entre otros. E incluso en algunos países se da pie a que se califiquen como defraudación fiscal, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a ver ahora es, a grandes rasgos, cuáles son las sanciones aplicables en cada país, comenzando por Jesús, México. Gracias, Juan. En México las multas van de los 800 a los 4,800 dólares por no expedir los comprobantes o por expedirlos con algún dato o alguna información incorrecta, ¿no? Esto adicionado al marco que justamente acabas de mencionar y que en este caso pues no vamos a repetir, ¿no? Betty, en el caso de Perú, ¿nos puedes platicar un poco de las sanciones? Gracias, Jesús. Con respecto a Perú, en el Código Tributario, en el artículo 174, en numerales 1 y 2, especifican lo siguiente. Si un contribuyente emite un comprobante de pago físico, estando obligado a emitir un comprobante de pago electrónico, incurrirá en una sanción
que es equivalente a una multa de $2.200 aproximadamente, o en su defecto, el cierre del local por 10 días. A su vez, también indica si el contribuyente no cumple con emitir un comprobante de pago electrónico con las características físicas establecidas por la Administración Tributaria, incurrirá en una infracción que será una multa de $550 aproximadamente, o el cierre del local por 10 días. Bien, en el caso de Argentina, como les comentaba en la introducción, va a ser la imposibilidad de la deducción del gasto, la imposibilidad de cómputo del crédito fiscal en el IVA, una clausura que depende de la gravedad de la infracción o cuántas veces se ha reiterado, oscila entre 2 a 6 días. Estas son las principales sanciones. Puede haber otras de carácter formal, de carácter objetivo, pero las principales son estas. Bueno, pasamos con Sofía para el caso de Paraguay. Gracias, Juan. De manera muy general, en Paraguay, la no emisión de facturas está catalogada como presunción de defraudación al fisco, y la defraudación está penada con una multa de entre 1 y 3 veces el monto del tributo defraudado, y sin perjuicio también de la clausura del local de contribuyente. Diego, ¿nos comentas el sistema sancionatorio en Ecuador? Muchas gracias, Sofía. Bueno, las sanciones por no emisión de comprobantes electrónicos acorde a la normativa tributaria, primero es la clausura del establecimiento, segundo es la suspensión de las actividades económicas del infractor, y se cataloga una contravención y la multa es de $250 a $500 por cada comprobante no emitido acorde a la normativa tributaria u a su vez omitido al momento de la misma entrega. Doy mi paso a mi compañero de Colombia. Gracias, Diego. En Colombia destacamos que a partir del año 2021 se estableció una multa que se relaciona con no transmitir en debida forma la administración de impuestos las facturas electrónicas, con 3 condiciones de acuerdo con la infracción cometida: el 1% de los valores que no se suministre, el 0.7% de los valores que se suministren con error, o el 0.5% de los valores que se suministren de forma extemporánea, sin que en todo caso la multa exceda de un monto máximo de $74.000. También unas sanciones que han permanecido durante el tiempo, similares a los de los demás países de la región: 3 días de cierre de establecimientos y se expiden y entregan facturas a clientes sin requisitos o con errores en la expedición, o si no se expide la factura, igualmente 3 días, con una multa alternativa para evitar el cierre del establecimiento del 5% de los ingresos operacionales del mes anterior. A continuación, Juan desde España nos expone las sanciones. Gracias, Diego. Bueno, en España comentar que a falta de mayor desarrollo reglamentario, ahora mismo en la ley tan solamente se menciona una sanción de 10.000 euros o $10.600 digamos, para las empresas que no cumplan sus obligaciones en materia de facturación electrónica. Luego, referente al suministro de información, bueno, tan solo mencionar que existen diversas sanciones por, digamos, informar de forma inexacta o omitir datos en las facturas informadas, por el incumplimiento en la obligación de suministrar la información, o el retraso en informar, ¿no?, de esos datos. Normalmente suele ser un porcentaje sobre el importe de las facturas no declaradas, y normalmente pues, suelen tener unos límites de cómputo trimestral o anual. Y bueno, y ahora mi compañera Karen comenta las sanciones de Uruguay. Muchas gracias, Juan. Sí, aquí en Uruguay se estipulan iguales sanciones en realidad que las previstas para el régimen tradicional, es decir, de facturas en papel, y entre ellas podemos encontrar sanciones monetarias que van en multas de hasta $100 por cada factura emitida por fuera del régimen de facturación electrónica, justamente cuando se está incluido preceptivamente, o si se emiten sin los requisitos preestablecidos. Además se encuentran también otro tipo de sanciones, tal como la suspensión de los certificados emitidos por la administración, lo que implica que no se va a poder operar con el comercio exterior o con el Estado, por ejemplo. ¿Qué nos puedes comentar en el caso de Brasil, Eduardo? Gracias, Karen. En el caso del Brasil, tenemos las siguientes sanciones. Multa de 50% del valor de cada fatura para las empresas que no adheriram ainda ao sistema eletrônico. Também considera ilegal a venda de bienes sem fatura eletrônica.
Para a empresa que aceita mercancia sem fatura, a multa é de 35% do valor do produto e também multa de $204 por XML de fatura não apresentado em uma inspeção fiscal. Perfecto. Muchas gracias a todos por sus comentarios. A materia de cierre, prácticamente para el Comité Fiscal Iberoamericano de Russell Bedford, es muy importante compartir con todos ustedes las experiencias que hemos tenido en este tópico tan importante en todos los países de la región. Comentábamos justamente los diversos puntos a considerar en la implementación, justamente para aquellos países que se van a enfrentar a este tipo de procesos más adelante. Existen países en pleno desarrollo con sanciones mucho más elevadas que las que ya tenemos los países que ya estamos desarrollados y por supuesto en miras a que puedan ser implementadas estas sanciones en algunos otros países. Las penas justamente importantes asociadas a la fiscalización y al no cumplimiento han llevado a muchas compañías justamente a tener que desembolsar recursos importantes justamente para cumplir o para desafortunadamente tener que pagar sanciones como las que hemos visto e incluso desafortunadamente han sido clausuradas. ¿Qué necesitan las empresas? Ya lo comentábamos de manera muy general. Necesitan justamente un equipo de trabajo, necesitan algún asesor, necesitan justamente los controles necesarios para poder mitigar cualquier riesgo asociado con la facturación electrónica. En Russell Bedford, en toda la región iberoamericana, estamos justamente a sus órdenes para poderlos ayudar en este proceso. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ha sido un enorme placer para todos nosotros estar con ustedes. Muchas gracias a todo mi equipo del Comité Regional Fiscal Iberoamericano. Dejamos aquí justamente nuestros datos para que puedan contactarnos. Y bueno, el Comité Fiscal Iberoamericano seguirá trabajando con temas tan interesantes como este para la región y en próximas fechas les estaremos haciendo saber de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Que tengan un excelente día en Latinoamérica y una excelente noche en España. Nos vemos. Hasta pronto.